Bueno, yo soy Mitch, soy de la Ciudad de México, tengo 26 años y recién cumplí un año de haber sido diagnosticada. Pues soy una persona autista y pues sí, justo el 8 de septiembre cumple un año mi diagnóstico. Hace poquito. Sí, la verdad parece que fue hace muy poco, si tomamos en cuenta pues la gama de dificultades que he tenido pues a lo largo de mi vida. Eh, ¿Trabajás, estudiás? Me encuentro trabajando actualmente, trabajo para una empresa de marketing digital, trabajo desde casa, lo cual para mí es como súper genial porque pues no tengo que exponerme al transporte público, al ruido, a la gente. Pero sí tengo llamadas todos los días con clientes y también pues con mi equipo, pero es un poquito más reconfortante hacerlo desde casa. ¿Hace mucho que tenés este trabajo? Eh, Comencé a trabajar en abril para esta empresa. Antes de eso, yo trabajaba como asistente de producción audiovisual. Ahí estuve casi el año y aunque me gustaba mucho porque es más que nada pues a lo que yo me dediqué estando pues en mi carrera que fue de Ciencias de la Comunicación, eh, desafortunadamente a nivel cognitivo era sumamente agotador porque también las horas en las que yo tenía que estar en el set de filmación eran muy largas. O sea, alguna vez me tocó estar hasta 26 horas en el set. Entonces, pues sí eran turnos que pues no dormía y aunque estaba muy entretenida y tenía pues un equipo que sabía que yo era una persona autista y me apoyaban cuando me veía muy mal, o sea, y que ya estaba como desregulada y pues yo no, o sea, yo recién me había enterado y yo no sabía pues muy bien cómo reaccionar a ciertas cosas porque todavía no tenía las herramientas adecuadas. A mí me decían de que vete aparte, trata de estar tú sola con tus audífonos. Yo ocupo lentes también oscuros cuando me estoy muy desregulada porque la luz me puede lastimar. Entonces, pues yo hacía eso unos 10, 15 minutos, me sentía un poquito mejor y ya podía regresar. Pero pues el desgaste pues sí era demasiado, desafortunadamente. O sea, cuando te enteraste, cuando te dieron el diagnóstico, estabas en el trabajo anterior, antes de este. Sí, Me de hecho, dijiste, sí. Ay, no, perdón. decime, decime. Yo empecé en este otro trabajo en marzo del año pasado y no recibí el diagnóstico hasta septiembre. Entonces, también de hecho tardé en compartirlo con las personas pues, de mi equipo de trabajo, porque yo pues tampoco sabía cómo iban a reaccionar, porque es desafortunado que hay muchos estereotipos al respecto y hay personas que incluso se atreven a contradecir el diagnóstico, ¿no? De que no, es que no pareces el estereotipo de una persona autista y es que no eres brillante en matemáticas y es que yo he visto The Good Doctor y no te pareces para nada al personaje principal, entonces, pues sí, es desafortunado. Eh, Me dijiste hace un año recién. ¿Cómo fue el proceso para llegar al diagnóstico? O sea, ¿a qué médico fuiste primero? Híjole, la verdad es que el proceso fue sumamente desgastante porque yo creo que comencé con este proceso cuando tenía alrededor de 7 años. Em, y esto coincide mucho con que a mí me quitaron el deporte, pero explico por qué. Yo a los 6 años comencé a ser deportista de alto rendimiento. Era muy pequeña y pues yo tenía mucha energía y pues era como uno de esos niños que dicen tenemos que meterlos a una actividad para que el niño no corra riesgo. Y pues yo entré al deporte y me absorbí totalmente en el deporte. Entonces llegó un momento en mi vida en el cual yo hacía deporte todos los días y mi día empezaba a las 6 de la mañana, que me levantaba para ir a la escuela, y yo regresaba a mi casa a las 8 de la noche a hacer tarea. Entonces, obviamente ese ritmo de hacer tanto deporte y así fue muy desgastante para mi cuerpo y para mi mente. Llegó un punto de quiebre en el cual pues mi cuerpo ya no daba más. Yo estaba sumamente baja de peso cuando estaba en tercero de primaria, pesaba 24 kilos y pues me quitaron el deporte. Ya tengo pues Te médicos del deporte. pregunto, tercero de primaria, ¿qué edad tendrías? Tercero sería ¿Ocho, pues sí, nueve? como 8 años, 9 años. Entonces, pues a mí me quitan el deporte y era como una forma en la que yo estaba canalizando pues
pues todo el cuadro de sintomatologías, ¿no? Y yo me absorbía en eso y pues pasaba tiempo en eso y pues como que lo demás no, como que no realmente no me importaba y pues como que mis papás nunca vieron algo realmente alarmante. Pero cuando me quitan el deporte, comienzan los problemas y empiezo a ir con, mi primero fui con una psicóloga del deporte que incluso me veía desde un poquito antes, cuando tenía 6 años, por cuestiones deportivas, pero después fue de que es que está teniendo este tipo de reacciones. Me agarraron en la primaria porque yo estaba eh, caminando por una barda hacia el vacío. Mi intención obviamente no era mala, yo estaba jugando, para mí era cualquier cosa y me creía súper poderosa, pero pues obviamente es alarmante para un adulto que me ve, ¿no? Y entonces pues me meten de lleno con ella y empiezo yo a tener pues otros cuadros, empiezo a experimentar meltdowns por primera vez en mi vida y pues no ¿Querés explicar tengo, un poquito qué es? híjole, meltdowns pues parecen berrinches pero no lo son. Creo que es la forma más fácil de explicarlo. De explicarlo. Eh, sí, un meltdown para mí es cuando siento que ya no tengo control sobre mi persona y entonces tengo reacciones que yo no puedo controlar, no puedo regular que yo tiemblo, no puedo regular que yo lloro, no puedo regular mis pensamientos, la forma en la que me siento y el único escape pues es físico. Se puede volver de pronto un poco peligroso porque pues sin querer me ha pasado muchas veces que me he llegado a lastimar, eh, pues sobre todo con mis uñas, ¿no? De que yo trato como de agarrarme como para sentir que tengo un poquito más de control y pues realmente no. Entonces, pues sí he llegado a lastimarme sin querer. Entonces, pues también hoy en día es un poco feo porque pues tengo que mantener mis uñas realmente cortitas, aunque a mí me gusta tenerlas largas, pero pues sí sé que estoy en un episodio de mucho estrés y sé que me puede pasar, entonces tengo que recortarme las uñas, o sea, no tengo opción y es como también como para salvaguardar mi integridad. Y pues afortunadamente ya tengo personas o sea, de mi círculo cercano que ya pueden auxiliarme si me ven en una situación de estas, porque antes yo lo vivía sola, porque yo no tenía la confianza de acercarme a mis padres o a mis hermanos, incluso a decirles, es que me siento de esta forma, y pues a mí me tocaba recibirlo sola, ¿no? Bueno, con un perrito que tuve durante muchos años de mi vida, pero era realmente mi única compañía. Entonces, pues tuve que aprender a enfrentar estos primeros signos yo sola. Y pues sí fue una situación bastante desagradable para mí. ¿Cuándo empezaste a hacerte las evaluaciones? O sea, de decir acá hay algo raro, voy a ir con tal médico. Yo siempre supe que había algo raro. No me hacían mucho caso porque inclusive cuando mis papás empezaron a enterar un poquito más de las cosas que yo pasaba, eh, lo atribuyen a otras cosas, ¿no? De que es que ya está entrando la adolescencia, es que requiere atención, es que requiere no sé qué. Y pues realmente no se me dio como un seguimiento como tal durante esa parte de mi vida, o sea, yo solamente tenía a mi psicóloga del deporte y era todo. Cuando yo entro a la preparatoria, que tengo como 15 años, me hacen una evaluación para ver, no sé cómo decirlo, quizás mi estado emocional, y pues en ese salí muy bajo. Fue alarmante para mi preparatoria y mandaron a llamar a mi mamá y le dijeron, oye, es que fíjate que esto es como señal de alarma, hay autolesiones, hay pues todo, o sea, todo lo que engloba, ¿no? Estar en un cuadro de este tipo. Y por primera vez le dicen a mi mamá, necesitamos que esta niña reciba atención psiquiátrica em, pues, para asegurarnos de que ella va a estar bien, ¿no? Mi mamá lo comenta aquí en mi casa, mi familia no lo apoya, pero afortunadamente mi mamá sí. Y pues me llevó, me sacaron carnet ahí estuve durante 3 años, me mandaron, Esto por depresión. sí, porque al principio es que es muy interesante de lo que yo he visto, lo que yo he vivido con la psiquiatría hoy en día, por lo menos aquí en México. Y es que los psiquiatras
se dedican a investigar 5 cosas básicas, ¿no? Que es la depresión, es la ansiedad, es el trastorno límite de personalidad, trastorno esquizoide y bipolaridad. O sea, es como el cóctel, pero no se preocupan tanto por un TDA, por rasgos autistas, o sea, realmente para ellos como que se enfocan más en otras cosas. Entonces, este psiquiatra que a mí me atendía, o sea, nunca se le ocurrió que yo podía ser autista, pero en cambio sí me dijo, bueno, es que muchos de tus síntomas son de trastorno esquizoide, y yo así de, no creo. En ese momento de mi vida, yo estaba muy aferrada a buscar en internet qué era lo que podía estar mal conmigo. Y pues más allá de un cuadro muy grave de depresión y ansiedad, yo realmente no encontraba nada. Entonces yo decía, es que hay algo, o sea, de verdad tiene que haber algo, pero realmente no hubo un seguimiento como tal. Pasé por electroencefalogramas, pasé por medicamentos que nunca me cayeron bien y pues fue una situación muy desgastante también para mí, o sea, yo creo que para mi familia porque pues nadie quería que me medicaran porque creían que no me hacía falta y pues yo sufría los efectos secundarios de forma directa, ¿no? De que a veces no podía dormir, de que a veces estaba muy irritada, de que ya no estaba prestando atención en la escuela, por ejemplo. Entonces, pues pasó esto así. Luego cumplí 18, que es la mayoría de edad acá, y yo iba a un hospital psiquiátrico infantil, entonces a mí me dijeron, el seguimiento va a ser en el hospital pues para ya adultos, y yo le dije, mamá, ya no quiero estar bajo atención psiquiátrica porque no siento que me está ayudando, no siento que están dando un seguimiento apropiado, ya no lo quiero. Entonces mi mamá pues me hizo caso y ya básicamente lo dejamos así por la paz. Eh, y pasó pues pasó y yo me fui, bueno, yo seguí yendo a la universidad, yo no estaba bajo ningún tipo de terapia ni nada. Este llega la pandemia, yo me gradúo, llega la pandemia y y me enfrento pues a uno de mis peores terrores, que en ese momento es que perdí a mi perrito de 14 años, o sea que, o el perro que para mí fue pues mi todo en ese momento, porque pues realmente no sentí tener a nadie más cuando yo era muy pequeña, y para mí me cae como bomba. Entonces mi solución es, voy a huir casi casi, y decidirme a Estados Unidos en un intercambio cultural, todo esto pues obviamente sin saber pues qué onda. Y yo ya en Estados Unidos, Fue lejos también como, de situaciones esto fue como un impulso así de la nada, me voy. sí, fue como de me voy porque ya no soporto estar aquí. Estaba lo de la pandemia que yo creo que fue muy estresante para todo el mundo. Yo no soportaba pues estar en mi casa donde yo estaba acostumbrada a ver a mi perrito que siempre me saludaba y pues yo estaba con él y pues ya no estaba. Entonces para mí fue muy doloroso. Entonces yo perdí a mi perrito por ahí de junio y en enero del siguiente año yo ya estaba en Estados Unidos en calidad de huida, casi casi. Pero justo en ese momento ya tuve yo la oportunidad de tener terapia, o sea, regresé como a terapia con una terapeuta que de hecho fue la que me dijo de que, oye, es que aquí puede ser que sí haya alguna cuestión de rasgos autistas, ¿no? Ella fue Pero la que se dio cuenta. sí, y se dio cuenta por muchas cosas. La principal es que, o sea, yo estaba en Estados Unidos y pues me veía ella a través de videollamadas, ¿no? Ella es española, pero vive aquí en México. Entonces yo le contaba cosas, ella sabe un poco de mi background familiar, también atiende a mi hermana, por ejemplo, y a mi hermana en alguna ocasión le dijo esta terapeuta, yo creo que puedes tener rasgos autistas, y mi hermana así de, pues no creo, y pasó. Luego, en alguna ocasión, mientras yo estaba en terapia con ella, como al año yo ya que ya estaba en Estados Unidos, me dijo, oye, es que siento que puede ser que también hay algo. Y le dije, no, no creo, pero bajo mi ignorancia, obviamente, de que pues El el estereotipo. estereotipo de cómo se ve un autista, ¿no? Es como de, yo puedo controlar mi esfínter, yo puedo hablar, o sea, soy una persona verbal, soy una persona funcional dentro de lo que cabe, según esto. Entonces, pues Estudié, no, trabajé. exacto. Tengo una relación de casi 9 años, por ejemplo, ¿no?
Y y pues me dijo, bueno, está bien, seguimos tratando otras cosas, nos dimos cuenta de que también tenía algunas cuestiones como de obsesivo compulsivo, porque tuve un problema muy severo con los apagadores de la casa en la que yo viví en mi último año y todos los apagadores para mí tenían que estar viendo el mismo lugar porque si no era una sensación que yo no podía soportar. También era una situación de revisar las hornillas que estuvieran apagadas, o sea, de forma adecuada 3 veces y pues ese tipo de cositas, ¿no? Entonces ella me decía, es que esto ya es como un toque, es por una cuestión muy severa de ansiedad, necesito que trates de controlarlo, te voy a empezar a dar herramientas y me da herramientas que hasta la fecha yo sigo ocupando. Y pues así lo llevamos, ¿no? Cuando yo regreso en marzo del año pasado, de Estados Unidos, bueno, febrero, finales de febrero, la veo por primera vez a ella y me dice, me ve en persona y me dice, aquí hay algo. Y yo siento, o sea, que tienes características de una persona que está en el espectro y y hay que revisarlo, ¿no? Pero yo no te puedo diagnosticar. Necesito que vayas con una persona que sepa. Y me manda con un psiquiatra especialista en personas autistas adultas. Me ve en videollamada, obviamente le dan como todo un historial de o sea, cómo ha sido mi desarrollo, un poquito de mi background familiar, que también siente mi terapeuta que mi hermana puede ser autista, también siente que Todo mi el papá puede ser historial que autista. venías desde Sí, chica. exacto. Ajá. Entonces, pues él me dice, que yo ya tengo como una historia, pero yo te voy a hacer preguntas. Entonces, este, o sea, me empecé a hacer preguntas, yo le empecé a contestar y me dijo, mira, es que hay rasgos así, por ejemplo, de que hay personas autistas que tienen una una memoria muy, muy buena, pero hay unas que tienen una memoria de pececito, ¿no? Y yo así de, no, mi memoria es de pececito. O sea, yo no tengo una buena memoria a corto plazo. Y es algo con lo que yo he batallado a lo largo de mi vida, ¿no? Y también situaciones de que tienes que tener todo calendarizado. Pues sí, yo manejo un calendario. Y es que necesitas todo el tiempo estar escribiendo cosas como para poder regularte y así. No, pues sí, es algo que yo hago, ¿no? Hubo muchísimos rasgos de estos y me dijo, pues sí, o sea, pues, o sea, según lo que tú me dices, según los antecedentes y todo, sí eres una persona que está en el espectro. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando sale mi diagnóstico, me dice, o sea, sale como que yo soy una persona Asperger, que es TEA nivel 1, que todavía lo maneja así esta persona en específico. Y después, pues, entró en shock, básicamente, porque es como de todo lo que me ha pasado, yo jamás hubiera imaginado que el autismo fuera una de las opciones. Em, y pues ¿Para vos fue raro o fuiste diciendo, ah, no, sí, atando cabos y decir, ah, puede ser? O fue, fue no, no puedo ambos. creerlo. Fue ambos. Yo recuerdo que inclusive 1 o 2 semanas antes de que yo recibiera mi diagnóstico, yo estaba en lo que antes era casa de mi hermana y estaba llorando a moco tendido, diciéndole, es que hay algo mal conmigo y de verdad no sé qué es y necesito ayuda. Luego 2 semanas después me dicen, sí, eres una persona autista y hay muchas cosas que te van a ir haciendo clic, pero es muy probable que te puedas deprimir después. Me dijo el psiquiatra. Y yo así de, ok. Los primeros 2 días para mí fue súper genial porque yo ya por fin tenía una explicación a las cosas que habían estado pasando conmigo y, De y me sentía porque aliviada por eras la esa rara. parte. Exacto. O sea, ¿por qué me costaba trabajo socializar con mis compañeros de escuela? ¿Por qué no me acercaba a nadie? ¿Por qué prefería estar sola? ¿Prefería estar retraída con mis propias cosas? Em, y para mí, pues fue como de, ok, o sea, no es que sea rara, no es que esté mal, es simplemente soy autista y eso es todo. Pero el tercer día, todas esas cosas que yo he pasado, las cosas que he vivido, me cayeron como de bomba, porque fue como de, es que cómo es posible que nadie se diera cuenta antes. O sea, hay muchos años de calidad de vida que yo perdí por tener un diagnóstico tardío. Este, entonces comenzó un tema de depresión muy severa, pero una depresión de que
a principios de año estaban viendo si me internaban a ese nivel, ¿no? Em, y pues tuve pues el apoyo de mi familia, tuve el apoyo de mi novio, de mis mejores amigos y pues no llegamos como a ese extremo. Y también coincidió en que pues este psiquiatra me empezó a dar medicamento otra vez, me empezó a dar escitalopram y siento que no me estaba cayendo tampoco. Entonces mi situación de depresión fue mayor eh, con la medicación que sin la medicación, pero es que además yo estaba cargando con el peso de, me acabo de enterar de un diagnóstico tardío, ¿no? Entonces se volvió bastante complejo pues el sobrevivir a principio de año. La verdad fue todo un reto. Y pues afortunadamente ahora estoy más tranquila, estoy mejor, ya no estoy tomando medicamentos. Lo único que sí me dijeron es que yo tengo que tomar CBD, que es para regular el sistema nervioso, pero más allá de otras medicaciones, la verdad es que realmente me da miedo. O sea, hoy en día por toda la experiencia que yo traigo, ¿no? Tuviste, Y pues me dijiste el apoyo de tu novio, tu familia, tus amigos. sí, ¿Tuviste que enfrentar discriminación después de decirlo? Esto que decías al principio, de que te digan, no, eso no es. sí, pero de una forma muy leve, porque además yo no le conté esto a todas las personas con las que yo puedo tener contacto, por ejemplo, en redes sociales. De hecho, para varias personas puede ser inclusive una sorpresa hoy en día, porque no lo hablé más que con mi círculo cercano. Justo porque yo tenía mucho miedo de qué es lo que van a pensar ahora de mí, ¿no? He tenido personas, han habido personas que me han dicho, bueno, es que eres autista, o sea, supuestamente eres autista, pero es que no se te nota. Y yo así de, pues es que cómo se tiene que ver físicamente en autista para que tú digas, ah, es que esa persona sí es autista, ¿sabes? Y dicen, no, pero es que, o sea, lo mismo, es que yo he visto mucho de Big Bang Theory y no te pareces para nada a Sheldon. Y yo, pues es que no soy Sheldon. No, pero es que los autistas, o sea, tengo mi sobrinito autista, ¿no? De que no habla. Y yo así de, es que hay autistas no verbales y hay Y además autistas tienes cinco verbales. años y vos tenés 26. Exacto, sí. O sea, pasé totalmente desapercibida por el radar del estereotipo, ¿no? De que cómo puedo controlar esfínteres, cómo puedo comunicarme de forma verbal, cómo puedo mantener conversaciones, cómo tengo amigos cercanos, cómo tengo una Pero relación tan aún larga, así entonces no, no encajabas ni de un lado y ni del estabas ahí otro. en el limbo. Exacto, sí, Para ellos fue como estar en el limbo. eras rara, pero no pertenecías al grupo de autistas por Exacto, el tema del estereotipo. sí, Y es desde chica, extraño, es el tema, extraño. sí, decime. No, 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 perdón, estaba interrumpiendo. No, no te iba a preguntar, me contaste el tema del deporte y demás, o sea que eso es lo que vos tenés muy presente de cuando empezaste con los rasgos autistas que nadie los notaba, que Sí, ahora haciendo una retrospectiva te das cuenta, me imagino. ¿Hay otras exacto. cosas que hayas notado antes? No sé, Sí, el tema de socializar, cómo era tu comportamiento cuando eras chica, de por qué crees que no se notó. yo creo que porque éramos muchos niños y no podían prestarle atención a todos, porque haciendo memoria de las cosas de que he vivido, yo me doy cuenta que yo realmente no tuve un amigo en forma hasta que yo estuve en cuarto de primaria. Antes de eso, o sea, en el kinder yo siempre estaba sola. Y yo recuerdo muy bien que yo, no sé cómo le digan en Argentina, pero aquí hay unos animalitos, unos insectos que les decimos cochinillas, que parecen como prehistóricos, son muy chiquitos y se hacen bolita. Eh, No sé, los bichitos bolitas. ándale, eso. Y a mí me gustan mucho los insectos, entonces yo agarraba los insectos, sobre todo esos, y yo los formaba enfrente del mástil, donde teníamos la bandera en el recreo. Y, y yo recuerdo que había niños que pues me veían rara e iban y mataban, y mataban a mis animalitos. Pues, yo estaba jugando con ellos, ¿no? Y pues sí, yo le decía a los profesores así, pero pues nunca hacía nada. Y pues yo estaba sola con mis insectos, ¿no? Cuando estaba en el kinder. Y luego entré en la primaria y pues igual no tenía, o sea,
podía hablar con un compañero si me pedía un color, pero de ahí en fuera yo no, yo realmente no No te convivía. vinculabas del todo. Sí, no. O sea, yo podía hablar mejor con las personas adultas, con mis profesores, con la directora y así, pero con niños de mi edad para mí fue muy complicado. Y la explicación que le daban a este rasgo es de que, no, lo que pasa es que creció en una familia con personas muy adultas, porque, o sea, mi hermana me lleva 10 años, mi hermano me lleva 15, mi papá me tuvo cuando tenía 40, entonces pues toda mi familia ya es bastante mayor si lo comparamos conmigo. O sea, yo no tuve primos de mi edad con quien jugar. Entonces, pues dice, no, es que seguramente habla más con los adultos porque está más adaptada a convivir con adultos, ¿no? Con Y, y pues, ¿qué respecto te iba a decir? a, me mencionaste que usas audífonos, auriculares, Ujú. y te molesta la luz. ¿Qué explicación le dabas cuando eras chica? Que estaba siendo muy exagerada. Eso era para mí, porque yo en alguna ocasión, sobre todo por los ruidos, yo le decía, yo creo que a mi papá, y me decía, "Ay, ya, o sea, te acostumbras y se te pasa, ¿no?". Mi mamá también tiene ese rasgo, que es como misofonía, en el cual pues ella, por ejemplo, el masticar de otra persona, mi mamá no lo tolera, pero ella no tiene otros rasgos autistas, mi papá sí, por ejemplo, ¿no? Aunque no está diagnosticado, hasta, o sea, incluso cuando yo le dije, papá, es que, papá, soy autista y pues ¿Es parece ser que podría hereditario? ser ¿Es tú, genético? exacto, o sea, no es que yo haya ganado la lotería, ¿sabes? Y mi papá lo empieza a pensar y me dice, pues es como un superpoder para nosotros, o sea, como que lo escuchó, lo adaptó y dijo, sí, es que yo también soy parte del espectro, sin tener un diagnóstico. Mi papá no es una persona que buscara un diagnóstico, pero él se siente así. O sea, inclusive cuando yo le digo, no, es que me pasa esto y esto, y me dice, ay, es que es cosa de autistas, ¿no? Y, o sea, no lo dice en tono de burla, sino que lo dice como un Soy juego, parte. ajá, como sí, es que a mí también me pasa y ya, ¿no? Eh, entonces, pues ese tipo de cosas. Para la luz, al principio yo, de hecho yo soy antisol, no me gusta el sol, pero no me gusta tampoco desde el punto físico, lo que yo siento cuando me da el sol para mí es horrible, siento que me quema, o sea, siento que el sol me pega, ¿no? Y siempre le he dicho a las personas, si me quieres no me saques a pasear en el sol, o sea, no puedo y nunca he podido. Y justo por eso luego también tengo deficiencias de vitamina D, puede ser, ¿no? Claro, Y sí. también pues al principio pues sales y te da como el flashazo de luz y o sea, yo creo que a todos les lastima, pero siento que para mí tardo un poco más en adaptarme y si yo estoy mal, si yo siento que algo no está bien dentro de mí, entonces digo, eso es hora de ponerme los lentes como para ayudarme a sobrevivir. Y hay veces, por ejemplo, me tocó un llamado en el trabajo anterior que tenía en el que nos tuvimos que encerrar en un Liverpool, que es como una cadena departamental, porque estábamos grabando anuncios para ellos, y fue un llamado nocturno. Entonces estábamos dentro de la tienda, estaba todo cerrado, estábamos trabajando, y yo tenía lentes oscuros, porque yo sentía que ya no podía con la gente, porque yo sentía que la luz, o sea, en ese tipo de tiendas, pues es muy, La luz muy es muy intensa y fuerte. hacia abajo, ¿sí? Y pues no hay forma de medirla. Entonces, Eh, pues, bueno, hablamos de, de lo que te molesta, lo que te afecta, y lo bueno, tenés talentos, habilidades, ujú, hablando de lo que es hiperfoco, que es un rasgo sí, muy autista. sí, es un rasgo muy autista. Y creo que también lo compartimos con las personas con TDA. Eh, Sí, pues yo creo que la mayor habilidad que yo tengo es el deporte. Me considero una persona sumamente hábil o sea, con mis capacidades motrices. Y eso pues me ha salvado de muchas cosas. O sea, inclusive de aprender a caer si me estoy cayendo de una escalera, ¿no? Entonces, eso también me da ciertas ventajas. Hay otra cosa que es como una debilidad dentro de esto mismo, que también me explicó el psiquiatra cuando me diagnosticó y me dijo, oye, de pura casualidad eres hiperlaxa. Y yo así de, sí.
y me dijo, es que en muchas personas autistas este también puede ser un rasgo. Y pues yo soy tan hiperlaxa que obviamente haciendo deportes de alto impacto como lo era la gimnasia artística, yo me ¿Qué lesionaba gira por significaría? viaje. ¿Qué significaría eso? Hiperlaxitud es cuando tus articulaciones son más flexibles de lo que deberían. Entonces, por ende, soy una persona muy flexible, pero justo por esa flexibilidad no tengo tanta como ¿Reflejo? fortaleza, no sé si ¿Reflejos reflejo, pero o como no? fortaleza, no, fortaleza en la articulación. De que, por ejemplo, una vez me pasó que estaba haciendo una línea acrobática cuando hacía gimnasia artística Ah, y caí eh, mal como que tus y me esguince. articulaciones son débiles. Son muy débiles, sumamente débiles. He tenido lesiones en los tobillos, en las rodillas, en un codo, en alguna vez me pasó, las muñecas, ahorita yo le puedo dar vueltas y truena. Los hombros, me subluxé un hombro también entrenando antes de una competencia, por ejemplo. Entonces, pues sí tengo, o sea, aunque yo soy muy aventada para hacer cosas con respecto al deporte, tengo que tener mucho cuidado. O sea, inclusive me hacían burla cuando yo todavía hacía gimnasia porque yo siempre estaba vendada. Y es que si yo no me vendaba, era muy probable que mi articulación fallara y que algo me pasara. Inclusive hoy en día estoy experimentando una lesión que es como un desgaste en la articulación de la cadera, o sea, como del cartílago, justo por todos los años que hice de deporte de alto rendimiento. Entonces ahorita pues estoy inclusive yendo a rehabilitación sin ya poder hacer ejercicio como lo hacía antes para tratar esa parte y eso también tiene que ver con, o sea, con el desgaste articular natural y también con la parte de la hiperlaxitud, porque pues de todas las articulaciones soy hiperlaxa. ¿Hace Entonces cuánto se vuelve entonces muy que dejaste complicado. de hacer deporte? Deporte como tal que dejé de ser competitiva fue febrero del 2020. Fue mi última competencia y fue justo por la pandemia, que todo cerró. Antes de Luego yo me escaparte. fui a estar, antes de escaparme a Estados Unidos. En Estados Unidos hice gimnasio un par de veces porque encontré un lugar que estaba lejísimos de donde yo vivía, pero pues yo lo quería intentar y yo dije, no, porque pues tengo que pagar por la gasolina, tengo que agarrar carretera, son como 40 minutos, no lo voy a hacer, entonces lo dejé de hacer y hacía como ejercicio en casa, ¿no? Luego me mudé de ese lugar en el que vivía a otro, me mudé a Nueva York y ahí pues ya estaba como un poco más céntricas las cosas y ahí yo retomé, hacía gimnasio. Decía, pues voy a ponerme a hacer gimnasio por mis articulaciones, porque yo sé que mis articulaciones son débiles y requieren un tratamiento muy especial, entonces voy a fortalecer mis articulaciones para que no me pasen, ¿no? Y eso fue lo que hice. Yo regresé acá, quería regresar a gimnasia, pero no se pudo por una u otra razón y la verdad es que estoy muy alegre de no haber regresado a gimnasia porque yo creo que mi lesión ahorita estaría peor. Em, y pues decidí meterme a hacer gimnasio en septiembre del año pasado junto con mi hermana. Pero al mes o 2 meses de que estoy haciendo gimnasio es cuando yo empiezo con esta lesión. Y no sabemos exactamente qué fue lo que pasó o qué ejercicio hice que me pudo haber detonado pues esta lesión con la que cargo actualmente. Entonces, a partir de eso, todavía en febrero traté de hacer un poquito de ejercicio, pero ya no, ya, o sea, ya era demasiado. Ya cada vez que trataba inclusive de caminar me dolía y pues no es calidad de vida. Entonces, a partir de ahí yo dije, tengo que parar. Y desde entonces no he hecho un ejercicio como tal, lo cual también para mí es perjudicial porque obviamente mi cerebro se acostumbró a la oxitocina que genera el ejercicio y pues es una necesidad. Yo creo que todos necesitamos ejercitarnos de alguna forma, pero para mí, pues, va tomando en cuenta de que lo hice durante tantos años de mi vida, pues ahora sí es algo que yo no puedo dejar de hacer. Claro. Ujú. Ahora te quería preguntar. eh, Mayormente se dice que no tener filtro es un rasgo muy autista. El meter la pata cuando estás hablando con alguien y decir, ay, ¿qué dije? Pero en las mujeres se lo puede disimular como un poquito más por el masking, que me imagino que sabes lo que es. Sí, Eh,
¿Te diste cuenta cuando recibiste el diagnóstico que estuviste haciendo masking? ¿O decís, no, yo nunca tuve filtro? Sí, de hecho, a mí de algo que se quejan mucho las personas conmigo es que yo soy una persona muy directa. Y o sea, yo puedo decirte lo que pienso, pero a veces no pasaba por el filtro de la empatía. Entonces, también por eso luego dicen que los autistas no son empáticos y yo creo que eso tampoco es cierto. O sea, hay muchos tipos de autistas, no todos son iguales, Se como los olvidan que neurotípicos. es un espectro. Exacto, sí. Entonces, lo que sí me llegaba a pasar es que yo era muy directa con las cosas que decía, pero no lo pasaba por el filtro de la empatía y de pronto pues sí la regaba, ¿no? Y, pues después ya como que lo trataba de ser consciente, ya pues pedía como disculpas y esto, ¿no? Cuando a mí me explican lo que es el masking, yo me quedo así de, no sabía que eso tenía un nombre, porque obviamente, o sea, sobre todo en mi adolescencia, cuando pues la comunicación se vuelve como todavía más necesaria por la cuestión del desarrollo, pues se acercan a mí, yo trato mucho como de llevarme con compañeros. Tuve como amistades en la secundaria, pero no eran amistades tan entrañables como dos amistades cuya una de ellas todavía conservo hasta el día de hoy, que es mi mejor amiga de la secundaria, pero de ahí en fuera, pues yo me podía llevar con todos y hacía como un esfuerzo extra como para poder hablarles y como compartir y hacer cosas, pero me desgastaba demasiado. Hoy en día yo me doy cuenta que todavía tengo rasgos de masking, sobre todo cuando tengo reuniones sociales, de que una amiga me invita a su fiesta y entonces pues yo voy porque pues quiero a mi amiga y pues también me quiero exponer como a ciertas cosas, pero yo necesito breaks todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, Escaparte del lugar un ratito. sí, y estar yo sola o con una persona de mucha confianza. Tuve una graduación hace poco, que la graduación de mi mejor amiga de la secundaria, y pues sí hubo un momento en el que yo me escapé dos veces del centro y me fui, y en una de esas veces me desaparecí como media hora. Y yo estaba con una mariposa que estaba desafortunadamente a punto de morir. Y estaba en el jardín yo con la mariposa, ¿no? Y pues todos estaban bailando ahí en la fiesta, que conviviendo, que tomando y así. Y yo estaba en el jardín sola. Y luego me senté y pues estaba como frío y pues me sentí como bien. Y ya cuando sentí que ya tenía como otra vez un poco más de energía social como para poder regresar, entonces ya regresaba. Y eso me pasa con todas las reuniones sociales a las que asisto. Yo, si voy con mi novio, le digo, oye, necesito despejarme un poquito. O sea, yo te voy a decir cuando y me dice, ah, sí. Y entonces ya nos salimos y él se queda conmigo o si quiero estar sola, pues también me da mi espacio. Pero sí necesito ese tipo de breaks cuando se trata de, de socializar con las personas. No es que me caigan mal, es que muchas personas dicen, es que tienes una cara de que todo te cae mal, de que nadie se te puede acercar, de que no quieres hablar con nadie. Y les digo, pues es que si me conocieran se darían cuenta que no es cierto, solo ¿cómo se llama? Que mi habilidad social es muy pobre, o sea, se me baja mucho la pila de forma social. No aguanto mucho, entonces tengo que recargarla constantemente con pequeños breaks. Entonces, yo creo que es eso, por parte del masking. Yo te iba a preguntar, viste, que el hecho de hacer masking te desgasta física y emocionalmente, el Sí, no saber qué era lo que estaba pasando y demás. Una de las preguntas que sabes que tenía preparada era si vos tuviste alguna comorbilidad debido a esto, que me dijiste que tuviste ansiedad, que tuviste depresión. ¿Vos crees que es meramente por el tema del diagnóstico tardío, el no haberlo sabido antes? sí, totalmente. Yo creo que si yo hubiera tenido el diagnóstico antes, hay muchas cosas que se hubieran podido evitar, sobre todo en mi época de la adolescencia y y la adultez más joven, ¿no? Como 20, 21 años. Em, y pues sí, o sea, yo creo que es ese desgaste de que todo el tiempo sientes que tienes que ejercer un papel como si estuvieras en una obra de teatro y no puedes escapar de ese rol que tienes. Y pues solamente puedes como que regresar en ti mismo cuando estás ya solo, pero cuando ya fue demasiado.
y entonces entran los meltdowns y entran los burnouts y es muy complicado lidiar con esas dos cosas. Para el que no entiende, son crisis Ujú. autistas. Sí, básicamente. Luego, por ejemplo, cuando yo entro en burnout, no quiero hablar con nadie. Yo quiero estar sola, quiero hacerme bolita, quiero tener audífonos o inclusive a veces ni siquiera distraerme con la computadora, ver una serie ni nada. Yo quiero estar hecha bolita y inclusive tratar de dormirme. Yo duermo mucho, muchísimo, de toda la vida he dormido mucho, que hoy en día pues tiene sentido, ¿no? Por el desgaste cognitivo. Este, y hay veces en que quieren salir conmigo, no sé, mi novio quiere salir conmigo o mis amigos quieren salir conmigo y yo me desaparezco y les digo, es que de verdad ahorita no puedo, no puedo, o sea, no los odio, por favor, no piensen que los odio, solo que en este momento yo necesito tratar de recuperarme a mí para poder seguir avanzando. Eso es todo. Entonces, Entonces, sí es, definitivamente, te hubiese gustado saberlo antes. sí, sí, la verdad es que sí. ¿Qué, Sí, sería qué mejor. crees que hubiese cambiado? ¿Qué crees que hubiese cambiado? Las herramientas que yo hubiese tenido de antemano para poder enfrentar retos del día a día. Porque hoy en día yo ya sé y ya puedo prevenir, por ejemplo, cuando voy a pasar por algún tipo de crisis. Y ya sé qué cosas puedo hacer y qué cosas evitar, por ejemplo. Pero antes no lo sabía. Y me llegaban así como de fregadazo y era como de hazlo como puedas y pues pasaban todas estas cosas de que me lastimaba sin querer, me hacía bolita, no podía respirar. O sea, es como si se mezclara con un ataque de pánico de que sientes que no puedes controlar la respiración y a veces respiro mucho y a veces dejo de respirar. Entonces, ¿Creías es, que eran ataques de pánico? creía que eran crisis de ansiedad. Creía Yo que eran creo que ahí crisis viene de lo ansiedad. complicado del hecho de que es difícil de diagnosticar porque eh, estas crisis se confunden con crisis de ansiedad, con ataques de pánico, Sí, el tema que me decías de escuchar que tu mamá no tiene rasgos autistas, ese es el único rasgo que tiene, entonces se puede confundir con muchas cosas y al no tener el estereotipo que te muestran en las películas, es como, esa es la parte como más difícil. sí. Es muy difícil, sobre todo porque la gente te invalida. Te dice, es que tú no puedes ser autista. Y yo así de, bueno, ¿y tú dónde estudiaste? ¿O por qué me dices que no? ¿Sabes? O sea, ¿qué es lo que a ti te hace creer que yo tengo necesidad de inventarme un diagnóstico para creerme como, uy, soy súper cool, ¿sabes? No es así. Y hay mucha gente que desafortunadamente lo ve así. Y también nos falta la persona que se cree muy lista que dice, ah, bueno, es que si es eso, pues todos tenemos un poco de rasgos autistas. Y yo, no, no, amigo, o sea, no funciona así como ¿Cómo lo te hace crees. sentir? ¿Cómo te hace sentir cada vez que alguien te dice eso? Me da muchísimo coraje. Realmente me genera mucha frustración porque, o sea, tacha mucho a los autistas de que no somos empáticos, pero, o sea, la gente que hace ese tipo de comentarios no muestra ningún tipo de empatía. Entonces es un poco contradictorio. Es como de, bueno, tú que dices que eres neurotípico, muéstrame un poco de empatía que supuestamente yo no tengo. Entonces, no sé, es bastante frustrante que la gente lo vea así. En tu trabajo, ¿cómo lo tomaron? Porque te iba a preguntar, o sea, ¿cómo creías que influyó el autismo en tus aspectos laborales? Ya hablamos bastante de lo personal, pero por ahí como lo laboral, en el trabajo anterior y en este. En mi trabajo anterior fui sumamente apoyada. Tenía un equipo de trabajo súper genial con el que todavía a veces mantengo este contacto a través de redes sociales. Y, o sea, era un grupo muy bonito. Yo me sentía muy bien estando con ellos y yo confiaba plenamente en cualquiera de ellos. Y si me veían mal, yo sabía que ellos eran personas de confianza a los cuales yo me podía acercar. En este trabajo hoy en día no saben que soy autista. Saben a lo mucho dos compañeras que son muy cercanas a mí, este, y pues les cuento, ¿no? Y una de ellas sí me dice de que, ay, oye,
cuéntame más, o sea, acerca de ti, o sea, porque a mí me interesa mucho saber de esto, no me quiero quedar con los estereotipos y yo la verdad lo agradezco infinitamente. Y otra compañera que también es como de, oye, si necesitas algo, yo te puedo echar la mano, ¿no? Pero mi jefe y el resto de mi equipo no lo sabe. Y no lo saben porque a mí me aconsejaron que para conseguir trabajo yo no dijera que soy parte del espectro, porque como la gente tiene esta idea del estereotipo, dicen, ah, no es que esta persona no va a funcionar para un trabajo de oficina, ¿no? Entonces, pues sí fue una información que yo me tuve que quedar para mí misma, por lo menos con este trabajo, y cuando yo siento que estoy muy desbordada, pues voy con las compañeras que yo sé que saben y que sé que también me pueden echar la mano si yo lo requiero. Y pues bueno, es un poco más fácil de lidiar porque como trabajo desde casa, pues también me puedo hacer bolita en mi cama mientras estoy haciendo un Excel, por ejemplo, ¿no? Y, y pues solamente pues me tengo que sentar y pues estar como súper bien y súper feliz y súper alegre, así como un super masking cuando estoy tratando con clientes, ¿no? Por ejemplo. Pero pues ahí en fuera, pues tengo la libertad y la comodidad de estar en mi casa. Entonces, no me demanda tanto a nivel cognitivo como el otro, pero definitivamente el grupo de apoyo que yo tenía con mi equipo de producción era muchísimo más, el vínculo era mucho más estrecho. Y bueno, trabajás todos los días, me imagino tenés tus días libres. Eh, Sí. ¿Qué desafío crees que es el más grande en tu vida diaria, tanto laboral como en los días libres? ¿Cuál es lo que más te cuesta todos los días? Identificar mis emociones. Eh, es muy complicado porque antes, inclusive yo cuando estaba con mi terapeuta, antes de que supiéramos el diagnóstico, yo le decía, es que siento bonito o siento feo. Pero me decía, bueno, ¿a qué te refieres? Y yo, pues no sé, siento feo y siento bonito. O sea, es lo único que yo podía decir. Y me dijo, bueno, es que esto puede ser algo que se llama lexitimia y pues tienes que tratar de trabajar con tus emociones para poder identificarlas, expresarlas, para que no se te queden. Y entonces ahora es mi pan de cada día el vivir con la ruedita de emociones y decir, me siento extraña, vamos a mi ruedita para ver qué es lo que puede ser, ¿no? Y entonces empiezo a hacer como un proceso pues de descarte, ¿no? Así como de esto no, Esto esto no sí. es, esto no. Ajá, entonces, pues la verdad antes me costaba mucho más trabajo del que me cuesta ahora. Ahorita ya lo puedo identificar más fácilmente, pero todavía me cuesta. Y inclusive encontré una app que me pasó una chica del grupo de autistas al que pertenecemos en WhatsApp, que sirve mucho para llevar un track de las emociones. Y desde entonces lo he estado ocupando y la verdad es que ha sido para mí, eh, pues, sumamente beneficioso, porque hay toda una gama de ¿Qué te emociones. causa el no saberlo? O sea, no saber si estás enojada, si estás triste. ¿Te estresa, te genera ansiedad? Estoy pensando, No sé, no sé. no sé, yo creo que más que nada es esa sensación de frustración. Yo lo podría manejar así, o sea, ahorita pensándolo muy rápidamente. Me genera mucha frustración y incertidumbre. Creo que podría ser incertidumbre. No sé, o sea, porque si no sé lo que estoy sintiendo, entonces no sé tampoco cómo abordarlo. Y una emoción mal gestionada puede detonar en muchas cosas que no son positivas y se vuelve muy caótico. Entonces yo creo que es incertidumbre lo ¿Qué que más me puede es, qué, generar. cómo manejas entonces la incertidumbre o la ansiedad o el estrés o todo esto que te puede generar cuando no entendés algo? Honestamente, al día de hoy no podría darte una respuesta como tal porque lo sigo investigando. Lo más que yo podría decirte hoy en día que hago es tratar de distraerme, porque para todo dicen, estás triste, distráete, estás deprimido, distráete, estás ansioso, distráete, o sea, porque es como la solución fácil, ¿no? Pero como yo a veces no sé cómo abordarlo, pues trato de distraerme haciendo cualquier cosa, salirme de mi casa, o sea, salir a caminar, ir al súper, o sea, que me queda afortunadamente aquí muy cerca,
Este, y pues es como tratar de darme como ese break de respirar, o sea, también tuve que aprender a respirar, por ejemplo. Este, algo que también me he dado cuenta que, por ejemplo, es una forma en la que yo canalizo lo que yo pienso, es que yo escribo mucho, 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 desde cosas positivas hasta cosas negativas, hasta que luego pues me la hago de escritora y empiezo a hacer mis cuentos, ¿no? Este, Por eso yo empezaste a creo que estudiar comunicación, para escribir. pues no, no, la verdad es que yo antes tenía la intención de, me gustaba mucho el doblaje y yo no sabía qué estudiar y ya tenía que elegir carrera y yo dije, pues ciencias de la comunicación está vinculado a doblaje porque pues es un medio de comunicación y así fue como yo lo hice, ¿no? Porque además yo estuve en un curso de locución y doblaje cuando yo tenía 16 años, 16, 17 y y no fue tan feo para mí porque solamente convivía con dos compañeros de clase y el profesor. Y entonces también fue un ambiente muy bonito en el cual yo nunca me sentí incómoda. Entonces, no, para mí, o sea, hasta eso que diga, no, es que pues tienes como, ¿cómo se llama? Como pánico escénico, realmente no. Nunca tuve pánico escénico, creo que puedo ocupar bien mis palabras, pero pues sí hay mucha ansiedad que, pues que yo me trago, ¿no? Dentro de esto. Pero, pues sí, o sea, yo por eso decidí que estudiar comunicación y estudiando comunicación me di cuenta de que lo que más me gustaba eran los medios audiovisuales. No, o sea, la locución y doblaje pues es parte de un medio audiovisual, pero pues también está la radio, también está la tele, también está el cine, y todo, y pues todo lo que esto conlleva, ¿no? Es Y un eso es algo que a mundo mí me gusta. amplio. Exacto, entonces yo podía como que elegir, porque, o sea, tenía en mi carrera especialidades como acorde a mi semestre. El primero fue como una embarradita de diseño. Yo, la verdad, de diseñadora no tengo nada, o sea, no se me da. Este, en segundo semestre fue periodismo y entonces también tuvimos que hacer diseño editorial y pues aprendimos pues cómo armar, o sea, periódicos y cómo redactar notas periodísticas e investigación. Todo eso y me di cuenta que no me hizo feliz y pues dije, bueno, tercer semestre fue radio. Yo fui muy feliz haciendo radio. Tuvimos que aventarnos una escaleta, porque nos hacían cada fin de semestre nos hacían entregar un proyecto como si nosotros estuviéramos vendiéndolo a nuestros sinodales. Era como defender una tesis por semestre, prácticamente. Y entonces, pues yo me aventé, por ejemplo, toda la escaleta y toda la historia y pues yo estaba dirigiendo a mis compañeros, no, es que tú vas a hacer esto y esto y esto y acá, o sea, los switches y eso. ¿Te gusta Y eso me gustó mucho. mandonear? Exacto. Sí, no, sí, no, yo podría ser como una sargento. Me gusta mucho, esto va a sonar muy feo, pero me gusta mucho el control porque siento que si no tengo el control todo se me sale de las manos a mí, pero es un trauma personal, yo lo sé. Pero sí me gusta mucho esa parte como de la estrategia, de organización, de esto va primero, esto va después, establecer prioridades. Entonces, pues yo era muy buena para hacer eso y pues mis compañeros era como de, no, pues sí, o sea, si tú tienes el control, pues está bien, ¿no? Y pues yo era muy feliz y pues ellos también fueron muy felices, salvo cuando pues yo como que me estresaba y me enojaba y pues yo no me sabía regular, entonces pues tenía pues unos arranques bastante feos y pues ya después me disculpaba, ¿no? Pero pues a mí me gustaba mucho esa parte de radio. Luego en cuarto, no me acuerdo qué hicimos, creo que fue televisión, creo que sí fue televisión. Esa parte no me gustó tanto, la verdad. Luego fue quinto que vimos, en quinto creo que vimos, bueno, en quinto y sexto vimos entre merca, publicidad y cine. Ujú. Entonces dije, bueno, pues el cine, a mí la verdad, ver películas no me gusta. Yo prefiero ver series. Me desespera mucho ver películas y es Porque muy difícil termina. para mí. Sí, es muy difícil para mí enfrentarme a contenido nuevo. Yo prefiero ver cosas que me hacen a mí sentir un confort. O sea, tengo como mis series de confort y las he visto una infinidad de veces. Y mis películas de confort y las he visto una infinidad de veces. Pero cuando me presentas una nueva serie, una nueva película, me cuesta mucho trabajo
asimilarlo. O sea, realmente no es para mí. Y es muy complicado porque me dicen, bueno, es que si tú no ves tanto cine, ¿cómo puedes decir que te gusta, no? Y así de, es que a mí me gusta lo que pasa detrás de la pantalla. O sea, o No lo sea, que más pasa después. exacto. O sea, la parte de la de la postproducción, digo, bueno, más o menos la sé hacer, obviamente no soy como una super crack al respecto, y la verdad es que no me llama tampoco mucho la atención, pero la parte de preproducción, que es la organización, cómo van a estar los equipos, qué se requiere, los materiales, el crew, todo, para mí era, o sea, yo era la más feliz, ¿no? Y la producción es estar, pues, del tingo al tango, ahí en el set de que, y es que ahora falta esto, y es que falta esto, y es que talento, o sea, también eso a mí me gusta mucho. Lo que pasa detrás de cámaras para mí es fascinante, pero el resultado es como de, bueno, es que para mí lo divertido es antes, no es el resultado. Y pues era como de, bueno, tiene sentido, pero pues también es extraño, y yo era así como de, ah, pues sí, pues sí, así. Ujú, Súper normal. súper normal. La parte ¿Qué te seria, iba esa es la a que decir? más me gusta. Te quería preguntar, cuando yo propuse el proyecto este en el grupo, vos fuiste la primera, es más, estábamos hablando de que eras la conejita de De India India, para, sí. para hacer el proyecto este, fuiste la primera en decir yo. Ujú. Eh, ¿Por qué crees que es importante que se escuche tu historia? Porque yo me sentí muy sola, o sea, enfrentando todas las dificultades que yo tenía y yo creía que yo estaba mal y que no habían personas como yo. Luego recibo el diagnóstico y me meto a comunidades donde conozco otras personas autistas y yo digo, qué genial es saber que no estoy sola y de que hay personas que pasan por lo mismo y que hay personas que ya lo pueden manejar mejor y me pueden dar consejos y herramientas para ayudarme, y también hay personas que apenas están entrando a esto y yo también las puedo ayudar, porque sé lo feo que se siente el sentirse solo ante, ante un desafío tan grande. Entonces, pues yo de verdad esperaría que le pudiese funcionar a alguien, o sea, de la mejor manera posible. Y pues a hacerles saber a las personas que no están solas, que hay muchas personas que, que comparten rasgos muy parecidos y de que no están mal, simplemente su cerebro es un poquito diferente. Eso es todo. Es un sistema operativo diferente. Exacto, sí. Sí, eso es todo. Eh, O sea, no hay nada de malo con ello. ¿Vos creés que se puede cambiar la percepción de las personas en la sociedad? Híjole, yo creo que se puede cambiar la percepción de las personas que están dispuestas a escuchar y están dispuestas a hacer preguntas y aprender en vez de juzgar. Esas personas sí pueden cambiar su percepción, pero hay muchas personas que desafortunadamente no. Entonces, es feo porque se divide mucho. O sea, es como Es blanco y negro. depende de la persona. No puedes Sí, hablar de un depende de la grupo en general. persona, exacto, porque información hay, sobre todo ahorita en internet, ¿no? Yo he aprendido mucho sobre el autismo y sobre mí misma porque sigo cosas en redes sociales que me pueden ayudar, sigo otras mujeres autistas, hombres autistas, sigo canales de YouTube, pertenezco a estos grupos autistas, también pertenezco a grupos en Facebook y trato de tener información en todas partes, o sea, información hay, pero ¿qué tan dispuesto estás tú a ponerte a investigar y sobre todo a escuchar desde la perspectiva de la comunidad autista que puede decirte y explicarte cómo es vivir así? Pues ya es un tema muy distinto. O sea, qué tan dispuesto estás a escuchar y a no juzgar. ¿Qué, qué le dirías a las personas que no entienden nada de autismo, que creen que la única persona que pueda ser autista es el típico estereotipo que vemos en las series o en las películas? Yo O sea, si personalmente, alguien ahora te está mirando y dice, no, esta mina no es autista, ¿qué le par- dirías a esa persona? pues yo le diría, o sea, mi parte más directa, que puede ser que no pase por la empatía, diría, no estoy pidiendo opiniones, porque es como poner un límite de que hasta aquí vas a llegar.
pero una parte un poco más pasada por el filtro de la empatía diría, es una lástima que que tú no lo veas de esa forma, pero si tú tienes esa forma de pensar, yo ya la escuché, no necesito que opines más. Esto. ¿Hay algo que quieras decir antes de terminar la entrevista? Algo que por ahí lo venís pensando porque hace 1 o 2 semanas más o menos que veníamos planeando esto. Ah, sí, no, yo estaba muy nerviosa. Este, no, creo que no tengo nada más que decir, simplemente pues espero que llegue a personas que realmente lo requieren para que sepan que no están solas. Creo que eso es muy importante, el saber que no estás solo y de pues que hay una luz al final de tanta oscuridad, ¿no? No todo puede ser tan malo. Buscar ayuda, buscar información. Sí, estaba viendo en un reel hace poquito que lo más valiente que puede hacer una persona es pedir ayuda. Hay muchas personas que están dispuestas a ayudar. Entonces, pues también hacer uso de los recursos de tus grupos, de tu red de apoyo y así, pues también es muy valiente, porque realmente no es fácil lidiar con ciertas situaciones que inclusive pueden ser muy delicadas para los individuos como tal, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no hay nada, no hay acto más valiente que saber pedir ayuda. Muy linda frase para Sí, finalizar. Me encantó. sí, te Bueno, la regalo. gracias. Gracias. Gracias por ser la primera, por ofrecerte, por calmarme los nervios todos estos días que yo te escribí y te decía estoy nerviosa o estás Ay, bien. sí. No, yo Así también estaba muy que, nerviosa. así que creo que cumplimos. Pasó 1 hora y 5 minutos, así que creo que nos fue Excelente. bien. Yo Ujú. tenía miedo de que sea muy estructurado y creo que fue bastante light. Sí, Así que, bueno, te agradezco un montón. muchas gracias a ti también por hacerme parte de este espacio. Dale, entonces nos estamos hablando después. Saludamos al Perfecto, público, a los que están viendo, y gracias. después lo vamos a retransmitir por Facebook, por YouTube y por lo que sea. Sí, perfecto. Dale, nos vemos, Listo. Mitch. Hasta luego. Chao, Buenas noches. Bye. igualmente.